Bueno, muchas gracias, Lina, por la presentación. Buenas tardes para todas y todos. Un gusto estar en esta consulta. Quiero comenzar excusándome un poco por el título. Creo que me faltó colocar un término allí, unas líneas de acercamiento a la historia de la misión de la Iglesia en Colombia. Y este tema pues tiene que ver con la consulta, pero tiene que ver también con parte del trabajo que he venido haciendo en los últimos años, mirando un poco en cómo las iglesias y cómo los actores evangélicos se han entendido a sí mismos. Entonces, eh, voy a comenzar mencionando algunas cosas en ese sentido y luego voy a plantear pues como unas líneas que yo creo que pueden ser útiles en la mirada de la historia de los evangélicos en Colombia. Y las iglesias evangélicas en Colombia pues es un término utilizado desde comienzos del siglo XX para referirse a las iglesias protestantes que se habían establecido desde comienzos del siglo XIX. Y estas iglesias, con ese cambio de término, creo que estaban pasando poco a poco a una mirada de sí mismos distinta en relación con el rol que habían desempeñado durante lo que fue el siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX. Por otro lado, también creo que eso refleja un poco la mirada que la Iglesia Católica comenzó a tener respecto a las iglesias no católicas a partir de el Vaticano II. El- yo quiero también en esta ocasión usar un término y un concepto que ha sido propuesto por el historiador francés Roger Chartier en su libro El mundo como representación, que es el término representación, en el que plantea varias ideas que pueden ser guía para nuestro estudio de la historia de la misión de las iglesias en Colombia. Por un lado, él dice que las formas en que representamos al mundo a través, digamos, en este caso de la religión, porque hay otros medios de representación, tiene un impacto significativo en cómo nos percibimos y cómo entendemos la realidad. Por otro lado, él dice que las representaciones culturales y simbólicas contribuyen, entre otras cosas, a la construcción de la identidad colectiva, es decir, cómo se ven esos actores y en este caso, cómo se entendieron los evangélicos, los protestantes, cómo se vieron a sí mismos y a partir de esa identidad colectiva, pues actuaron en consecuencia con ella. Esas representaciones de todas maneras son moldeadas por contextos históricos y culturales también específicos. Entonces, y son matizadas. Por eso no podemos ver igual a los evangélicos de la costa norte de Colombia o de las islas de San Andrés y Providencia como la forma en que se entendían los evangélicos de Bogotá, de Medellín, de Cali. Tenían diferentes matices, lo mismo que considerados en contextos rurales y contextos urbanos, también van marcando unos matices en esa identidad, aunque de manera general se pudieran encontrar como sinónimos, como parte de una misma entidad. Las representaciones mediadas por la cultura también actúan como mediadoras entre los individuos y el mundo que los rodea, influyendo en la forma en que interpretan y dan sentido a sus vidas y a su entorno. Chartier dice que no hay práctica ni estructura que no sea producida por las representaciones, que son contradictorias y enfrentadas, por las cuales los individuos y los grupos dan sentido al mundo que les es propio. Y vamos a mirar eso ahora cuando entremos un poco a mirar ya el tema
de esa historia. Las representaciones también, dice él, pueden ser aprendidas por los investigadores a partir de textos eh, que conforman, digamos, un espectro muy amplio, ¿no? No solamente lo que tradicionalmente como historiadores, historiadoras, pensamos siempre en los documentos de archivo coleccionados en nuestras bibliotecas, sino que se amplía también el concepto a las llamadas fuentes secundarias, que de así lo denominábamos antes, con cierto menosprecio, por ejemplo, las fuentes orales, o también otras fuentes, otros textos que pueden ser muy importantes como la arquitectura, el arte religioso, las costumbres, la forma de vestir. Hay muchos elementos que nos están hablando y a veces dentro de este ámbito de la historia clásica, pues nosotros no le prestamos mucha atención a esos elementos como parte de los textos que nos hablan y que nos pueden permitir aprender esas representaciones. En particular, Chartier se interesa por los textos impresos para abordarlos críticamente y allí también pues hay un giro importante en la perspectiva del uso de estas fuentes escritas, como él lo planteó, ya que se enfocó en la historia de los libros y de los objetos que llevan la comunicación de lo escrito y las prácticas que se apoderan de los bienes simbólicos, produciendo usos y significaciones diferenciadas. Siguiendo estas cuatro ideas, yo propongo varias líneas que para tratar de mirar la historia de la misión de las iglesias en Colombia, tomando un periodo bastante amplio, eh, entre 1825, que es el comienzo de la presencia protestante en Colombia por la llegada de Diego Thompson, que ya pues se habló en la primera conferencia que mencionó Carlos, y por otro lado hasta 1991, que es un periodo en el que hay un quiebre también en el rol de lo religioso en Colombia, porque la Constitución del 91 estableció la ley de libertad religiosa y eso, como parte de esta representación, nos permite ver también un cambio importante. De todas formas, la delimitación y la periodización que establezcamos es parte también de la representación que podemos hacer del objeto de estudio que tenemos en mano. Lo que eso nos permite ver es de una manera panorámica una trayectoria recorrida por las iglesias evangélicas en Colombia. Una primera línea, entonces, es de la representación de las iglesias evangélicas como agentes de modernización de un país católico, tridentino, antimodernista, y en esa visión, la promoción de la letra impresa, la lectura de la Biblia, la difusión de ideas modernizantes, se convirtió en una estrategia para hacer realidad su misión. En eso yo quiero destacar los estudios que han hecho en los últimos años el profesor Juan Carlos Gaona, el profesor Daniel Zambrano, el primero colombiano, el segundo ecuatoriano, que son profesores de nuestra institución y que han hecho trabajos muy novedosos en el uso de las fuentes y particularmente de la prensa evangélica en Colombia recientemente. Y también lo ha hecho Juan Carlos Gaona en relación con comparar, digamos, también diferentes regiones, en el caso de México, de Costa Rica y también de Argentina, ver cómo esas estrategias del uso de la imprenta y de los textos y la difusión de esas ideas modernizantes pudieron ser una estrategia realmente privilegiada por los protestantes de ese periodo. A partir de esta representación como agentes de modernización, los protestantes, el término pues más utilizado por el legado y la influencia del Concilio de Trento, construyeron discursos en los que se vieron a sí mismos como creadores de una nueva época para Colombia, teniendo como aliados al liberalismo radical. En esta construcción, que se convierte como un faro que guía su quehacer misionero, se enfrentan a la realidad de otras representaciones,
que hacen de sí actores como el catolicismo y los liberales radicales. Ahora, cuando hablo del quehacer misionero, no me refiero solo a los agentes extranjeros que llegaron, sino también a los colombianos y colombianas que estaban aquí y que incluso en algunos lugares comenzaron primero a hacer un trabajo misionero antes de la llegada de los extranjeros. Como medio principal de expresión de sus ideas, podemos consultar periódicos, folletos, panfletos y otros textos que aún no se exploran en su totalidad en los estudios de historia, como los que mencioné al principio. A partir de esta fuente es posible reconstruir discursos que nos permiten comparar esas ideas y confrontar las aspiraciones que dejan ver en ellos mismos. Aquí podemos ver algunas contradicciones dentro de cada discurso y en contra de otros discursos. Podemos ver, por ejemplo, en los discursos de liberales radicales como Rafael Uribe Uribe del siglo XIX y que fue uno de los líderes de las guerras civiles con las que terminó el siglo XIX y comenzó el siglo XX colombiano. Aunque muestra simpatía por el protestantismo, nunca se adhiere a una iglesia protestante y se mantuvo católico hasta su muerte. Además, no siempre los liberales radicales estuvieron asociados al comercio y a la empresa eh, capitalista, sino que fueron también terratenientes. Alexander Allan y otros misioneros presbiterianos tomaban con cierta precaución los apoyos recibidos de parte de los liberales, pues eso los colocaba en una posición de inestabilidad que era un reflejo de la inestable situación política del país. Por su lado, los católicos también mostraron una diversidad desconocida por los protestantes. Hubo sectores católicos liberales y católicos intransigentes, pero en ese discurso hegemónico, la comparación del protestantismo con la masonería, el espiritismo, la teosofía, además de incluir en esa lista liberales y socialistas, evidencia una percepción de que la amenaza no se circunscribía al protestantismo, sino que incluía otros actores que representaban un mayor peligro para el catolicismo, especialmente el liberalismo y el socialismo. No sé cómo estoy de tiempo, pero voy a ir rápido con las últimas dos líneas si me alcanza. Sí, sí, Eh, 5 minutitos tenés. Listo, gracias. Una segunda línea es la de la representación de las iglesias evangélicas como víctimas de la intolerancia católica debido a la reacción del catolicismo conservador intransigente con la presencia de las nuevas iglesias. Esta representación se puede ver a partir del siglo XX, comienzos del siglo XX, especialmente en el periodo de 1930 al 45, que es un periodo de hegemonía liberal que se fue caracterizado por la revolución en marcha de el liberal Alfonso López Pumarejo. Los protestantes concretaron esa representación en su lucha por el derecho al registro civil, matrimonio civil y establecimiento de cementerios civiles. Estos actos confrontaban el control del catolicismo del ciclo de vida desde la cuna hasta la tumba. Entonces, los testimonios que se pueden ver allí en las evidencias que uno puede encontrar también en estas fuentes están relacionadas con la imposibilidad de practicar estos derechos, de llevar a cabo estos derechos por parte de la población civil. Eh, yo creo que aquí también es importante matizar esa representación porque los evangélicos se consideraron como víctimas de la intransigencia católica, pero no incluyen obviamente en esa representación que fueron actores del liberalismo dominante durante la década de 30 hasta el 45, así como no reconocieron en esa memoria que surgió en este periodo que hubo importantes líderes evangélicos en las zonas rurales que eran poseedores de amplias extensiones de tierra y que dibujaron un paisaje tranquilo y cordial, pero que en realidad el problema de ese periodo de violencia no es solamente un problema político, sino también económico, una lucha por el control de la tierra y de la propiedad que estaba a manos de grandes poseedores de extensiones de tierra, entre ellos varios liberales y que muchos de ellos eran evangélicos. Eh, Solo menciono lo último para terminar y respetar el tiempo, una tercera línea que dejo allí para comentarla quizá. Luego es el de la representación de las iglesias evangélicas como minorías activas para participar políticamente. Ejemplo de esto, hay dos
dos muestras muy diferentes unas de otras, que fue, por ejemplo, el movimiento de la rosca, liderada por presbiterianos, como Orlando Falsborda, por ejemplo, Augusto Librero, Gonzalo Castillo, que tenían una opción de formación y movilización campesina. Y por otro lado, la irrupción de los evangélicos en la política partidista desde los años 80, incluyendo ya los 90. Bueno, dejo ahí para respetar el tiempo de mi estimado colega Ru- eh, Rubén, y muchas gracias por su atención.